Les damos la bienvenida nuevamente a Parallel 18, el podcast, un podcast para educar, inspirar y acelerar mentes empresariales. En episodios anteriores, donde hemos estado explorando y analizando el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico, hemos llegado a muchísimas conclusiones. Y entre ellas es lo crucial de la mentoría en cualquier etapa de desarrollo de una empresa, ya que esto nos ayuda a minimizar errores, facilita una toma de decisiones más informada y contribuye a la construcción de una red de contactos sólida. Y hoy hemos querido traer a la conversación a uno de nuestros mentores en Parallel 18. Nos acompaña Jorge Rodríguez, quien es el fundador de Pacif, una firma internacional de ingeniería adquirida por Blackford Capital, que se especializa en ofrecer servicios de eficiencia operativa mediante la automatización de procesos de fabricación. Jorge cuenta con más de 3 décadas de experiencia en las áreas de automatización industrial y cumplimiento de regulaciones tecnológicas, especialmente en las industrias de biotecnología, farmacéutica y dispositivos médicos. Es graduado de la Harvard Business School, siendo Pacif el único caso de estudio de una empresa puertorriqueña en Harvard Business School y recibiendo el premio de la responsabilidad social en el 2019. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por tenerme. Un claro placer. Que sí. Durante las sesiones de mentoría que hemos llevado a cabo aquí en Parallel 18, hay varios puntos que me han llamado muchísimo la atención y hoy lo que quisiera es ir un poco sobre cada uno de ellos para analizarlos un poco desde tu experiencia como founder de Pacif y como mentor tanto de Parallel 18 y de un sinnúmero de empresas y programas con los que colaboras. Y me gustaría empezar por uno que me parece bien interesante y creo que nos da ese primer paso para abrir esta conversación. Y es que mencionas mucho en tus mentorías la frase Start Small, Think Big. Y esto, me parece bien pertinente porque muchos emprendedores que participan de nuestros programas de aceleración le temen a pensar en grande. Empiezan pensando solamente en el 100 por 35 para luego entonces con la mentalidad de, pues cuando vaya desarrollando, cuando me vaya bien, pues entonces empiezo a pensar en grande. Y quisiera saber qué opinas, de esa línea de pensamiento y si pensaste siempre en grande con Pacif o empezaste pensando pequeño y luego te diste cuenta que debiste haberlo hecho desde el principio. ¿Cómo fue ese desarrollo de este pensamiento en tu trayectoria? Mira, yo siempre empecé pensando grande, pero definitivamente no tenía los recursos ni nada. Yo había trabajado en las farmacéuticas por 10 años, tenía como $5,000 ahorrados, vivía con mami y papi y un amigo mío iba a empezar un negocio también y me dijo, vente para su apartamento. Y ahí fue que empezó. Pero básicamente siempre supe, o la visión era tener una presencia internacional. Y eso sale de mi cliente, que son farmacéuticas, y que ellos tienen, obviamente, plantas de manufactura a través del mundo, especialmente en 4 clústeres, que son Singapur, Irlanda, en unas regiones particulares de Estados Unidos y Puerto Rico. Y vino también yo trabajaba con Eli Lilly y con Johnson & Johnson, y ellos tenían múltiples plantas aquí. Y yo me daba cuenta que el servicio que tú le dabas a una planta, ellos querían que se lo dieras a las otras. Yo, siendo una persona que trabajaba como empleado, visualizaba cómo ellos querían replicar entre todas sus plantas alrededor del mundo. Así que cuando yo comencé para darle servicio a ellos, pensé que la manera de diferenciarme y de ser de alta calidad con ellos era brindándole ese mismo servicio en sus plantas fuera de Puerto Rico. Claro. Sí, que fue algo que a lo mejor siempre asumo yo que lo viste desde que empezaste a coquetear con la idea de entender que esto es algo que tú podías hacer por tu cuenta. Lo pensaste en grande, pero no fue hasta entonces como que estar en el field, como uno dice, que dijiste, esto sí puede funcionar de esta forma. Sí, yo, como te digo, lo visualizaba, pero ni me imaginaba cómo. O sea, ni el cómo yo tenía claro, porque obviamente yo estaba empezando un apartamento allí, yo solo, había abierto una cuenta banco con una caja de herramientas y así fue que empezó. Ese tiempo estaba empezando el internet, o sea, yo lo que había en email era como un dial-up, empezaba a sonar y el mundo no se había globalizado. Claro. A mí me ayudó mucho el que sí el cliente quería la misma solución a través de sus plantas, que yo me lo imaginaba, y que a la vez el mundo se estaba internacionalizando, los mercados se estaban abriendo, el email ayudó mucho, las comunicaciones ayudaron mucho y los mercados se abrieron. O sea, que un puertorriqueño ir a Irlanda a hacer negocio o ir a Estados Unidos a hacer negocio empezó a ser algo más normal y esperado. Y claro, en esa ola me monté yo.
nítido. Entonces, mencionas que empezaste con $5,000, ¿verdad? A trabajar lo que fue tu empresa. Y me lleva a preguntarte, mencionas muchísimo el ser conservador con los gastos. Y te he escuchado decir en muchísimas entrevistas que, pues, ¿para qué voy a invertir en comprarme un carro nuevo si el que tengo me lleva de punto A a punto B cuando puedo utilizar ese dinero para darle una capacitación a mis empleados o para capacitarme yo? Y quisiera hablar un poquito de eso porque también lo vemos mucho en etapas tempranas que no necesariamente saben cuándo hacer el switch de ser conservadora a entender que ya puedo a lo mejor entonces ir invirtiendo a lo mejor dinero en otras cosas X o Y. ¿Cómo los empresarios pueden lograr ese balance saludable entre mantener el manejo financiero conservador mientras reciben una compensación que se equipare obviamente al servicio que están dando y la preparación que llevan? ¿Y cuándo te diste cuenta en Pasif que era ese punto de tú decir, ok, puedo ir soltando, puedo ir haciendo otros ajustes, ¿verdad? Y no hablamos de lujo ni nada, simplemente de saber cuándo puedo ir entonces, no dejando de ser conservador necesariamente, pero, ¿verdad? Poder invertir en otras cosas. Mira, déjame poner eso en contexto para que se entienda. Yo empecé Pasif en el 97. Yo me gradúo de la maestría en la UPI en Administración de Empresas, Gerencia Operacional, y la palabra empresarismo nunca se escuchaba, ¿verdad? Ese mundo de acceso a capital y de private equity, y que los Parallel Team y los grupos Bayacán con su enterprise, eso no existía. O sea, que no había como que gente que te fuera a dar capital y tú ni pensabas que eso existía. Claro. Así que era el dinero de uno y obviamente no existía un ecosistema, un pensamiento. Así que los que entrábamos con mucho miedo. ¿Okay? Yo entré con mucho miedo porque uno veía que esto era una cosa para los que estaban ya en negocio, pero no había como que una posibilidad, o tú no lo veías como que, yo voy a montar esto. O sea, ahora tú puedes ver a otros, mira, si él lo hizo, yo lo puedo hacer, pero yo no tenía... había ese referente. Yo no tenía esos referentes, no tenía acceso a capital de nadie, y entonces lo poco que tenía lo estaba metiendo ahí, así que yo decía, espere, y estoy saliendo de un salario que tenía bueno. Así que todo eso me hizo a mí muy miedoso, y como yo contrarrestaba esos miedos, era asegurándome de que el capital que tenía no lo botaba. Claro. Así que gastar en un carro nuevo o gastar... Yo tuve 3 años sin asistente en la oficina. Yo hacía la contabilidad yo hacía todas las planillas trimestrales, yo hacía todo el payroll, los cheques, se los daba a todos los muchachos. Yo estuve así por 3 años. Wow. O sea que el dinero que ganaba, los ingenieros que se graduaban no habían cogido los cursos técnicos en los sistemas que uno tenía que programar. Y era bien importante que se adiestraran esos sistemas porque el cliente te pedía que tuvieran esas certificaciones. Así que eso había que montarlos en avión, irse a Estados Unidos, o sea, y eso te costaba un dinero. Así que yo ponía yo veía a un asistente de oficina y me decían, eso te cuesta $24,000 para ese tiempo. Y yo decía, con $24,000 yo adiestro a 4 ingenieros. Así que yo tenía el forward calling a mi celular, que era un celular de eso, que un flip de eso, era viejísimo. Y si alguien llamaba a la oficina, porque yo era billable todo el tiempo. Así que si llamaba a la oficina, pues yo estaba en un proyecto trabajando, pero yo hacía toda la parte de oficina pues en las horas overtime y los weekends, y todo eso era basado en miedo de que si esto no funcionaba, que pudiera pagarle a todo el mundo las cuentas que le debía. Así que uno no gastaba nada que no fuera extremadamente necesario. Ahora yo los oigo que no, porque voy a alquilar. O sea, yo empecé en el apartamento de un amigo mío, de Tito Bosch, ahí en la marginal de la Valdoriotti, y estaba en el master bedroom. Yo usaba el master bedroom, o sea, pero no, la fotocopiadora era una usada que compramos. O sea, que tú ahorrabas en todo porque no tenías recursos para estar perdiendo. Ahora yo veo que todo obviamente es mucho más cómodo. Y que hay otras fuentes también, como menciona, en aquel momento probablemente uno tiende a ser más conservador cuando es un dinero que, ¿verdad? Que uno se ganó trabajando en otra cosa y sabes que te estás tomando unos riesgos. Pero pues ahora con, ¿verdad? Tantos programas, tanta ayuda, y no es que no lo seamos, pero pues hay muchas más fuentes de ingresos y probablemente pues y es bueno, o sea, yo le dediqué esos 3 años hacer trabajos que yo podía outsource a alguien o contratar a alguien, pero tenía miedo de que era dinero que si no lo ahorraba,
O sea, mi carro, pues, hasta que no fue que me dejó a pie en Arecibo yendo a un cliente y el contable ya yo vendía a más de $6 millones. O sea, yo tenía ganancia, pero esa mentalidad la tuve por demasiado tiempo. Creo que me ayudó en muchas cosas, Claro. pero ciertamente a veces son limitaciones que tú le estás poniendo al negocio por los miedos que tiene. Excelente. Entonces mencionaste, ¿verdad? Cuando empiezas a tener estas personas como parte de tu equipo que necesitan cierto entrenamiento, etcétera. Y ahí ya podemos hablar un poco de la importancia que mencionas también siempre de implementar procesos, que es bien crucial, ¿verdad? Para lograr esa eficiencia operativa. Y entiendo que esto precisamente a lo mejor te permitió a ti, pues, poder también formar parte o salir a buscar negocios en otras áreas y no necesariamente tener que estar siempre en el field. Aunque también sé que mencionas que nunca has, creo, déjame ver si no lo digo mal, nunca has cerrado un negocio desde tu escritorio. Exactamente. Que es otra cosa que podemos elaborar. Pero ¿cómo la implementación de estos procesos ayudó a llevar a Pacif a ser una empresa con esa presencia internacional en la medida en que te permite pues tener más, ¿verdad? Como más libertad de poder hacer otras cosas ya con estos procesos implementados? Mira, nosotros somos una organización de servicios especializados. Eso quiere decir que lo que nosotros vendemos es las mentes de nuestros recursos, transformando cosas en un servicio, ya sea programándoles un sistema, resolviéndoles un problema de implementación del proceso. O sea que yo sabía que estaba construyendo una organización de mentes, ¿verdad? Así que eran dos cosas fundamentales. Yo quería que todo el mundo era empleado regular de la empresa. O sea, yo no contraté contratistas ni personas que no fueran un empleado regular, que nosotros íbamos a hacer una inversión, se le iban a dar unos beneficios y se le iban a dar unas seguridades, ¿verdad? Entonces, para tú construir ese tipo de organización que es basada en personas, Claro, necesitas unos sistemas y unos procesos que le den una objetividad al manejo del recurso humano y que él sepa cuáles van a ser sus expectativas, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ¿cómo tú reclutas? Pues yo desde el principio tenía procedimiento para todo. Así que si yo reclutaba a alguien, yo le iba a hacer una de las mismas preguntas, iba a llenar el mismo documento de entrevista. Cuando yo le daba el salario, establecía los salarios, era la misma manera para todo el mundo. Tus años de experiencia y tu preparación académica, ¿verdad? Y todo el mundo, pues si era entry level, iba a comenzar en lo mismo. O sea que todo eso estaba basado en unos procedimientos. Esos procedimientos, aunque yo los usaba para autodisciplinarme yo mismo y objetivizar el manejo de los recursos, te sirve también para escalar. Porque cuando contratas un administrador, cuando estás en otra oficina, pues es la manera que tú puedes delegar y que el sabor, como yo digo, el sabor de las papitas fritas en McDonald's tiene que saber igual donde ellos estén. claro. Pues con estos sistemas y procesos era la manera de, aunque yo estuviera en Irlanda y estuvieran reclutando a alguien en la oficina de Estados Unidos, la experiencia de esa persona en el reclutamiento iba a ser bien similar a la experiencia de alguien en la oficina de Puerto Rico porque están siguiendo unos sistemas y unos procesos. Excelente. ¿Es la empleomanía o el equipo, ¿verdad? Que tienes el asset más importante o sigue siendo, ¿verdad? El de Pacif, o el asset más importante es Pacif. ¿Qué papel juega ese equipo? O sea, los recursos, para nosotros es los recursos, no hay más nada. O sea, lo que después de los recursos viene la marca, donde esos recursos están cobijados. La marca de Pacif, ¿verdad? Entre esos dos es lo único que tenemos. Y obviamente es mucho más importante el recurso porque él es el que está construyendo la marca, ¿verdad? Con cierta medida ya tienes un volumen en el que la marca tiene una representación y tiene un valor de las expectativas que tiene el cliente para con quien esté en esa marca. Pero es bastante fácil, aunque es complicado el ser humano, de que el único ente por el que tienes que preocuparte y trabajar es el empleado. Claro. O sea, ya sea en los beneficios que le da, en los adiestramientos que le da, en cómo reclutas a esas personas que son las que quieran que representen Pacif dando el servicio. Pero en nuestro caso no hay más nada. O sea, no tenemos una tienda, no hay equipo. O sea, lo que tenemos son unas laptops, pero... Sí. O sea, y que en la medida que también le das ese ownership a ese empleado
con estas preparaciones también que le das, los beneficios y eso, yo creo que también logras llevar ese, como menciona, ese proceso más global de poder dar ese servicio de la misma forma, porque pues el empleado que da el servicio en Puerto Rico, el que lo da en Estados Unidos, el que lo da en Europa, pues va a sentir cierto ownership cuando el empleado pues se siente valorado de cierta forma. Y tú no le vas a poder exigir que te dé lo mejor de él ni que te dé el máximo si tú no le estás dando las herramientas para que lo pueda lograr. Claro. O sea, nosotros veíamos todo el tema de adiestramientos, de capacitaciones, de training plans. Lo que ellos, mira, por 20 años, lo más que el recurso ha pedido es, hazme un plan de adiestramiento, de preparación, que me haga lucir bien ante el cliente. O sea, que ellos en verdad lo que te piden es, dame más herramientas para que yo pueda seguir excediendo y subiendo las expectativas del cliente. Claro. O sea, que muchas veces lo más complicado es que tengan ese compromiso. Pero ese compromiso, esa cultura de compromiso en Pacif en realidad ya existe. O sea, que es bien difícil que una persona se meta ahí y cambie eso. Entonces, lo que sabe es que para que pueda cumplir con esa cultura de compromiso, tiene que tener las herramientas. Sí, sí. O sea, y para nosotros es lo más fundamental. O sea, que en el caso de nosotros era obvio que es un servicio técnico de alta competencia técnica, y lo estás dando con una alta intimidad con el cliente. Sí. O sea, el cliente está contigo viendo cómo tú le estás dando ese servicio y cambiándote las reglas de juego mientras está moviéndose porque quiere nuevos requisitos y nuevas. Y mientras más capacitado esté ese recurso, mejor va a ser nosotros le llamamos delight the customer, la manera que más va a satisfacer a las necesidades del cliente y ensalzarlo, como decimos, estando bien capacitado. Customer intimacy, que lo acabas de mencionar. De la mano de ese desarrollo con relaciones cercanas con nuestros clientes, como mencionas, te hemos escuchado mucho hablar del tema del customer intimacy. Háblanos un poco más de eso, porque nosotros lo hablamos mucho también aquí con nuestros empresarios, en esa estrategia de enfoque empresarial que es centrada en el desarrollo de esos clientes, ¿verdad? Que a la larga lo que nos hace es lograr mayor retención, mayor lealtad, mayores referidos. Y creo que es algo que mueve mucho tu forma de hacer negocio. Como mira, yo pienso que en cualquier estrategia, cómo tú manejas el negocio, tú tienes que entender cómo tú juegas, con quién tú juegas y para qué tú juegas en ese espacio. Nosotros somos una firma que brinda unos servicios especializados. Cuando tú brindas servicios, en vez de brindar un producto, ¿verdad? O ser manufactura, nosotros lo que brindamos es un servicio y es altamente especializado. Nuestro servicio se lleva a cabo con un alto contacto con el cliente. O sea que es altamente especializado y tiene alto contacto con el cliente. La manera que los servicios en regular, el 98%, 99% que compiten, es por intimidad con el cliente. O sea, la manera que tú demuestras, elevas la satisfacción de ese cliente es en la intimidad que tú construyes con él. Hay otras dos maneras de competir, que es en calidad de producto, el product quality, y el otro es la eficiencia del proceso. ¿Okay? Así que en nuestro caso de product quality, process efficiency, y que es eficiencia de proceso, calidad de producto y customer intimacy, la que nos toca a nosotros, esas son las tres maneras que usualmente una persona se diferencia en su modelo de negocio. Cuando es en servicio, intimidad del cliente es usualmente la que uno usa de diferenciador. Para tú poder crear el mayor nivel de intimidad con el cliente, se dice que necesitas 3 elementos básicos. El primero es competencia técnica. El segundo es cultura de compromiso. O sea, estamos hablando de que los celulares de todo el mundo están en el business card, claro. Todo el mundo tiene el pasaporte al día. O sea, de que mi cliente es 24/7, es la manufactura, estamos resolviendo los problemas técnicos del equipo de manufactura. Si a un domingo a las 3 de la mañana hay que estar ahí. Se tranca la planta, tiene que poder llamarte y tú tienes que poder decir, me estoy poniendo ropa ahora para salir para allá, ¿verdad? ¿Cómo tú construyes una cultura que no tienen que estar llamando al jefe para que él pase eso abajo, sino que puedan llamar directo al ingeniero que ellos saben que puede resolverle? Y la tercera es Trusted Brand. Así que esto lo aprendí un poco después,
Pero la realidad es que mientras más competencia tengan tus recursos en ese servicio especializado que brindan, mientras más cultura de compromiso tengan para servir y mientras más confianza de marca exista, más alta es la intimidad con el cliente. ¿Por qué eso es importante? Porque la solución tú la completas con el cliente. O sea, no es que yo estoy aquí, hago algo y se lo entrego. Sí. Sino que la solución final y que él esté satisfecho, él es en cierta medida parte del proceso integral de desarrollar esa solución. Así que se entiende que mientras más intimidad tú tengas con él, más confianza, más te dice lo que quiere, lo que no quiere, cómo le gusta, cómo no le gusta. Y el resultado es mucho más, de mucho más valor y provecho. La clave es cómo tú continuamente estás desarrollando eso. Lo vemos hasta con gente que toma café. O sea, hay lugares que van y quieren ese café y es muy bueno ese café y el product quality es bien bueno y el café sale calientito y a tiempo. Pero la realidad es que tienen una intimidad con ese lugar que ya es el que decide que ahí es que yo quiero estar. Sí, o sea, ya conocen tu nombre. Cuando llegas te dan los exacto. buenos días con tu nombre, te lo escriben en el vasito. Exacto. Sí. ¿Cómo nos convertimos en un trusted brand? Pues mira, en el caso de nosotros fue interesante, hicimos toda una estrategia completa. Era interesante. Una de las cosas que te piden de lo primero es que tú seas como un industry voice. Así que una de las cosas, yo empecé desde que camisas de Pasif. O sea, cambiamos el logo, todo el mundo tenía camisas de Pasif. Cambié el website, cambié los brochures. O sea, que la imagen tiene que ser una imagen top. O sea, que no es como que esta es una compañía pequeñita. No, tú tienes que, imagínate que tú eres un Fortune 500. Toda tu imagen, yo cambié el logo. Bueno, yo cambié el logo, cambié el website, cambié todo. En tema de imagen y proyección. Eso era número uno, porque van a entrar, van a mirar y que se vea de alta calidad. O sea, que tu brochure, mándalo a imprimir cuando se imprimía en aquel tiempo. Mándalo a imprimir, o sea, cuando lo preparen la cosa, que sean de alta calidad. O sea, que ahí fue lo primero que hice y me costó, bueno, yo que era medio tacañito, me costó mucho dinero porque las cosas de alta calidad cuestan. Claro. Después de eso, lo otro era volverse un industry voice. Así que ahí comenzamos a participar en conferencias. Te estoy hablando de conferencias técnicas, de los temas que hacíamos, empezar a ir a las conferencias y dar charlas. Lo otro que hicimos fue brindarle a nuestros clientes mucha lectura técnica. Mucha comunicación de temas técnicos, de que ellos te vieran a ti como que tú le vas a filtrar y tú le vas a llevar a ellos la información más top que ellos necesitan saber de lo que está pasando en la industria. Entonces te empiezan a ver a ti como un subject matter expert. Claro. Lo otro que hicimos fue yo empecé a escribir artículos de opinión. O sea, que yo escribía artículos de opinión y artículos esto mayormente revistas técnicas. Comunicaba con los editores y le hacía un escrito y se lo enviaba. ¿Verdad? Lo otro que hicimos fue otros líderes de Pasif que empezaran a dar charlas, o sea, que no fuera solo yo. Solo tú. O sea, que hicimos una estrategia completa de qué teníamos que hacer para convertirnos en un ente que a nivel técnico y competente dentro de la industria biofarmacéutica, cuando vieran a Pasif y vieran a alguien con el logo de Pasif, decían, esta gente sabe. Eso era bien importante porque mi cliente es bien grande, o sea, estamos hablando de la farmacéutica más grande del mundo. Y nosotros somos relativamente bien pequeños. Y es algo bien técnico, Exacto. que hay que demostrar que Así sabes lo que estás haciendo. A medida que ellos ven que tú estás yendo a estos foros, y entonces esto es un mundo chiquito dentro de, ¿verdad? Claro. Mira, vimos a Pasif que dio una charla en California en tal lugar. Wow. O sea, lo invitaron a hablar allí, ¿verdad? O sea, que yo fui hasta Alemania, Suiza, yo fui a un montón de paneles a dar charlas. Obviamente también teníamos la competencia técnica. Fueron el líder de ingeniería de nosotros. O sea, que era algo que había que presupuestar y saber que había que decir presente para dar las charlas y que vieran que tú tenías el conocimiento y la competencia técnica y que te estabas manteniendo al día. Excelente. Y mencionas algo que me gustaría retomar, porque vemos mucho en estas etapas tempranas de ese miedo a, y lo hago entre comillas porque voy a decirlo como correctamente nos gusta decirlo, a gastar, ¿verdad? En vez de mencionar cómo hacer, cómo invertir, que es lo que realmente significa, en temas de todo lo que tiene que ver con marketing y con la imagen de la empresa. Y nosotros recalcamos mucho con estos startups que
a veces tienen miedo a hacerlo en etapas tempranas porque sí representa una inversión probablemente grande, entonces lo siguen como que dejando atrás, y entonces de momento te llamaron para hablar en X foro bien grande, importante para tu industria, y no estoy listo y ahora tengo que correr porque no tengo una buena página, porque no tengo una buena imagen, y ahí pues te cuesta más porque hay que hacerlo todo, ¿verdad?, más rápido y se vuelve más complicado. Qué bueno que lo mencionas porque es algo que recalcamos mucho, esa importancia de lo que es el marketing, que muchas veces pues lo vemos como un gasto y realmente es una inversión súper importante en estas etapas. Mira, yo tempranas. empecé en el 97. Tenía un logo que había hecho yo con un amigo mío ahí. No tenía brochure. Y obviamente mi mundo es bien nicho y bien especializado, pero yo pensaba que eso no importaba, ingenieros, o sea, igual que vendedores, no tenía ningún vendedor ni nada. Y en todo lo que era ventas y mercadeo, yo era F menos. O sea, yo creía, no, esto es un mundo aquí de ingenieros, esto no, nada. Fue cuando fui a coger mis primeros cursos, ya para el 2006-2007, ya yo tenía MBA, cuando fui después, en el 2000, casi 10 años después, fue que volví para atrás y dije, me acuerdo que Bernardo fue el que trabajó eso, de Big Group. Big Thing Group. Big Thing Group. Y le digo, mira, yo necesito ayuda porque me dicen que tengo que hacer esto. Y ahí fue que saqué un brochure, saqué el logo, saqué, yo dije, wow. Pero obviamente, todo este tema de proyección, yo lo hice casi 10 años después. Y cuando, igual que venta, venta fue 13 años Wow. después fue que yo tuve mi primer Business Development Manager. O sea, saqué F menos. O sea, pues miro ahora todas estas cosas. Quizás los primeros años uno está economizando y eso, pero cuando tú ves que la idea está ya validada y que ya tus clientes te están dando contrato, tú tienes que hacer la inversión y construir toda esa imagen. Yo te diría, no importa qué tipo de cliente. En mi caso es el nicho, pero mi cliente es bien grande y bien, o sea, y le gusta saber que está haciendo negocio con empresas de reputación y empresas que tienen una imagen positiva. ¿Verdad? Pero yo ni tenía nada de eso en el radar y obviamente iba con los codos, porque yo era bastante tacaño, que son cosas medio intangibles, uno no le dedica el tiempo. Y mira, al día de hoy seguimos con ese logo. O sea, ese logo se ha pagado ya como... Y no lo queremos cambiar porque nos encanta. Ya es como nuestra... Hay que cambiarlo, pero es como nuestra identidad. ¿Entiendes? Y mucha gente le encanta. Pero definitivamente todo el tema que es ventas y mercadeo, quizás como no es una inversión en la operación y en la ejecución del intercambio económico directo, pues mucha gente quizás le huye. Y el saber delegar también, porque ese es otro punto importante que muchas veces queremos ser como el Cuca Gómez de la vida y el loguito que diseñé al principio, ese funciona y si lo tengo que rediseñar, vuelvo y lo rediseño y mencionaste eso y me gusta enfatizar en ello, que es saber delegar al que lo sabe hacer. O sea, porque pues a lo mejor al principio funciona, pero ya cuando vamos desarrollando, pues eso es importante. Hablemos un poquito de las verticales, porque también sé que en etapas muy tempranas de desarrollo de tu empresa, te percataste de lo importante que era hacerte, ¿verdad?, bien experto en algún segmento de la industria, en una vertical, especializarte específicamente en eso para diferenciarte de tu competencia y entonces luego en esa misma vertical expandir, ¿verdad? Y atender muchos segmentos o muchas, ¿verdad? En este caso, pues, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, etcétera, pero en una sola vertical. A veces también en etapas tempranas podemos pecar de querer abarcar muchas verticales y entonces, pues, no necesariamente nos convertimos, ¿verdad?, en ese referente o en ese experto en una por querer abarcar demasiado. Háblanos un poquito de eso. Mira, yo tengo frases para todo, by the way, con el tiempo. Para la que hablamos antes de mercadeo, tengo un profesor que decía, marketing is everything and everything else is cost. O sea, mercadeo es todo y todo lo demás es costo. Y es muy interesante porque hay una filosofía detrás de eso muy, muy, muy poderosa. Para lo que me acabas de preguntar, yo pienso que quién uno es determina a quién tú le sirves. Y a quién tú le sirves determina quién tú eres. Yo vengo de la industria farmacéutica, altos procesos, todo regulado, todo documentado. Y para colmo soy ingeniero, o sea que tengo toda esa estructura.
También pienso que el que cuando tú eres todo para todo el mundo, tú eres nadie para nadie. ¿Ok? Así que yo tenía claro desde el principio que esta industria tenía una necesidad muy peculiar y dentro de un ambiente extremadamente regulado por el FDA, que su disposición a que le hicieran las cosas bien, con alta calidad, y pagarte bien por eso era muy alta, claro, porque ellos necesitan que puedan salirle las cosas bien y ser inspeccionados por el FDA y que todo esté bien hecho. O sea, para ellos la calidad y la seguridad del producto es número uno. ¿Qué pasa? Cada industria tiene una idiosincrasia y unas prioridades. La vertical de biofarmacéutica, dispositivos médicos, es muy diferente a la vertical de plantas de tratamiento de agua o plantas de utilidades de energía eléctrica. Uh-huh. Todas ellas usan automatización y sistemas de control, o food and beverage, ¿verdad? Todos ellos usan el servicio técnico que nosotros damos, todas, y todos lo necesitan. Pero si yo me muevo de vertical a vertical, no tengo una intimidad con un segmento y con su idiosincrasia. Claro. Lo que sí voy a tener es un peritaje técnico de los sistemas de control, pero no voy a tener una diferenciación en el modelo de servicio, sino en mi capacidad técnica. Así que yo me di cuenta rápido que para mí era más cerca irme a Irlanda y darle el servicio que ir a Ponce y darle el servicio a otra industria. Porque estaban saliéndome de la manera que operan los sistemas y procesos para entregar la solución. ¿Entiendes? Y a la vez, si yo trabajaba con mi cliente en todas sus plantas alrededor del mundo, yo estaba llevando esto al nivel de más intimidad que yo podía tener con él. Así que a mí me empezaron, mi primer cliente fueron en Irlanda. O sea, los clientes de aquí me decían, Jorge, necesitamos, tú irías a Irlanda, nos están diciendo para allá, si puedes hacer esta solución que hicimos acá, hacerla allá. Porque ellos se hablan todo el tiempo. Claro. Ellos tienen gobernanzas corporativas, tienen estándares corporativas. Y yo me montaba en el avión y iba. Le cobraba mucho más barato porque ya él acá había pagado la programación y había pagado el desarrollo de todos los papeles. Sí, que lo vas a implementar más bien. Exacto. Y eso les encantaba. Y yo lo tenía en mi visión. Yo digo, yo puedo ser un brazo replicador bien flexible y responder a sus necesidades en todas sus plantas de una manera que ni ellos mismos internamente lo van a poder hacer. Ahora, si yo hago eso, tengo que elegir entre eso y que me llame alguien en Bayamón o me llame en Ponce o me llame en Mayagüez de otra industria a decirme, mira, tú puedes venir a hacerme el trabajo técnico. Uh-huh. Así que desde temprano yo sabía, yo prefiero quedarme dentro de esta industria. Y es lo que le llamamos nosotros una vertical, múltiples regiones. Lo más estándar y lo que hicieron todos mis competidores en Puerto Rico y hasta en Estados Unidos es múltiples verticales, una sola región. Ya. Porque tú quieres acaparar lo más que tú puedas del mercado. Pero cuando eso ocurre, es bien difícil que tú profundices en lo que le llamamos intimidad del cliente, claro, y que logres ser un diferenciador, ¿verdad? Y podría pensar que, y maybe me equivoco, me corriges, también se podría prestar para a lo mejor un margen de error más amplio, porque totalmente, no te conviertes, como mencionas, en experto en esa vertical, sino pues sí, tengo muchísimas verticales, tengo, ¿verdad? Distintas, puedo mostrar que a lo mejor puedo tener distintas competencias en distintos verticales, pero no necesariamente tengo, ¿verdad?, el know-how tan deep y puedo fallar más. Mira, y los asociados, los asociados de la empresa se confunden también. Yo te puedo dar un ejemplo bien sencillo. En la farmacéutica, para entrar, tienes que tener un badge. Uh-huh. Cuando tú llegas allí, tú vas a tocar un sistema, alguien tiene que autorizarte porque eso está bajo llave. Cuando tú vas a bregar con ese sistema, eso tiene unos planos y tiene unos documentos definidos que es casi como si ese sistema te estuviera hablando. Está todo documentado. Si tú vas a hacer algo ahí, hay unos estándares corporativos, unos estándares de la planta y hay un departamento que tiene como 5 personas que están a cargo de todas esas áreas, uh-huh, de diferentes especialidades. Ese mismo ingeniero que va allí, eso es lo que se encuentra, ¿verdad? Pues cuando él va a una planta de tratamiento, a un sistema de control, él lo que se va a encontrar es un operador allí que le dice, mira, sí, el panel, eso está por allá, vete para allá. Ajá. Entonces él va para allá y entonces abre el panel y no sabe ni qué haya. O sea, es bien diferente ese mundo porque es otro tipo de mundo. Si vas a Food and Beverage, lo mismo. O sea que hasta para el empleado, su experiencia para dar su servicio
cambia Claro. dependiendo a quién se la está dando. O sea que para nosotros inclusive, tú puedes, bien bonito ver puertorriqueños que se montan en un avión y van a Irlanda, han ido a México, han ido a donde están las plantas de nuestros clientes, le dan el password y ellos saben cómo desenvolverse profesionalmente porque es bien similar a cómo se hace en cualquier... O sea, no importa dónde está la planta, lo que está dentro es bien similar para ellos. Ujú. Y de repente ellos ven, wow, nosotros tenemos aquí un valor, tenemos una competencia técnica que crea un valor en un sitio que lo necesitaba. Sí. Esa persona, montarse en el carro e ir a otro vertical, se le hace bien complicado hasta saber cómo meterle mano al sistema. Sí, porque... que la mera percepción del cliente, porque cuando de momento llegas y es lo mismo el panel y de momento tú ves que no sabe ni qué Ya. botón tocar, pues no es necesariamente que no tenga el know-how de cómo bregar con el sistema, es que no está familiarizado. Exacto. Y entonces también eso, pues de la mano a lo mejor del customer intimacy y eso, pues yo no quiero que alguien venga a mi planta y de momento no sepa, yo prefiero ver a alguien que llegó rápido, sabe a dónde ir y Ahora, eso te se diría logra. que fue la decisión estratégica más importante que hicimos desde el principio, una vertical, múltiples regiones, porque uno tiene recursos limitados y esfuerzo, y yo tuve que decirle que no a mucho potencial cliente local que eran otras verticales, porque no tenía los recursos ni el tiempo. Muchas veces la gente se empieza a atender lo que le venga sin tener una firmeza estratégica y acabas, pasan 10 años y no tienes una diferenciación, tus empleados tampoco saben hacia dónde vas, porque pues lo que ocurra en el momento es lo que hace. Ujú. En nuestro caso, estaba bien claro que nos íbamos a mantener en esta vertical y que queríamos construir el peritaje ahí. Excelente. Hablando un poco del tema de levantar capital. Mencionas en muchas de tus mentorías que te hubiese gustado levantar capital desde antes. Y muchos empresarios en distintas etapas de desarrollo le temen un poco a esto de levantar capital, ya sea por riesgos financieros, por falta de conocimiento o por limitación de recursos, que pasa mucho también. ¿Por qué no levantaste a lo mejor capital en etapas más tempranas de tu empresa y cómo luego te das cuenta o por qué mencionas tanto esto de que te hubiese gustado levantar antes? ¿En qué hubiese hecho esto una diferencia? Mira, yo, gracias a Dios, nosotros hemos sido cash flow positive de 25 años, 23 años. Nada más tuvimos 2 años, que fue la crisis que hubo en el 2008, 2010, que tuvimos 2 años de caída y aguantamos una pérdida que podíamos. Pero la realidad es que la salud financiera de la empresa, yo lo tenía todo ahorrado. O sea, yo no gastábamos en nada, que me ayudó muchísimo porque como están bregando con recursos y personas y familias que dependen de ese ingreso, cuando había una baja, por ejemplo, 3 o 4 ingenieros que no pudieran trabajar por 3 o 4 meses, pues tú los podías absorber porque tenías los recursos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En el primer tiempo me ayudó mucho no acceder a capital porque tampoco tuve que entregar control de la visión que yo quería implementar, ¿verdad? Así que por ese lado me ayudó, aunque yo te diría que hoy en día hay mucho smart money que te trae el dinero y te trae esa inteligencia de cómo tú construir eso. En ese tiempo lo que había de capital eran los bancos. Ajá. O sea, no había más nada. Pero la realidad es que llegó un punto que ya yo tenía los sistemas, los procesos, ya estamos hablando de que están las 3 oficinas abiertas, es fácil replicar. Y quizás en esa fase ya yo podía buscar acceso a capital, ya sea por un private equity group, algún tipo de dinero inteligente que también creara una junta y que creciera más rápido de lo que yo estaba creciendo, porque yo estaba creciendo orgánicamente, pero con lo que yo tenía interno. ¿Entiendes? Y como siempre tienes ese miedo de, espérate, que si aquí pasa algo, pues yo no di unos brincos muy drásticos de crecimiento que quizás pude haber dado si hubiera tenido ese capital y esa visión de una junta que me llevaran a ser más ambicioso. Claro. ¿Verdad? Así que en ese caso yo siempre digo que pues llevé el caballo muy aguantado. demasiado aguantado por el camino seguro y nos fue muy bien. Pero mirando hacia atrás, yo te diría que definitivamente teníamos ya la salsa secreta bien cocinada y era cuestión de traer más inteligencia, traer más capital
y poder crecer eso quizás más rápido de lo que hicimos. Claro, y te ayuda a ver otras perspectivas también. Totalmente. A veces ya estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma y entonces cuando traemos estas juntas o estos asesores que empiezan a formar parte, pues uno también va expandiendo un poquito. Y ya a los 10 años, ya la empresa tenía su personalidad, tenía su cultura, o sea, ya sabíamos, ya no venían a cambiar la visión esa inicial. Ya lo que podían venir es ayudar porque ya la fundación estaba bien cementada. Pero yo era bien billable, yo trabajé, o sea, yo tuve los primeros 14 años de Pacific, yo era billable 100%, o sea, yo no estaba en el escritorio, yo estaba en los proyectos trabajando de nuevo, porque hasta yo quería ser profitable. Uh-huh. Y eso son limitaciones, o sea, yo vengo, ¿verdad?, de una familia conservadora donde nadie se supone que se fuera. Yo era un empleado de farmacéutica y mi papá, bueno, cuando yo me fui, mi papá se volvieron locos. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás loco, ¿verdad? Tú tienes un trabajo seguro, ¿por qué tú estás haciendo eso? O sea que siempre con muchas precauciones, ¿verdad? Que gracias a Dios ahora yo creo que hay mucho más, la gente toma mucho más riesgo. Sí, porque también hay, como mencionamos ahorita, ahora sí se habla de un ecosistema de emprendimiento, Claro. ahora sí tenemos referentes, tenemos programas. En el tema de las inversiones, pues hay distintos fondos de capital. Ahora pues es más fácil pues poder pensar. De hecho, ahora las universidades están Claro. enseñando a emprender, que eso antes no O sea, se para veía. mi tiempo, imagínate, yo trabajaba en la industria más respetada y más estable, y la farmacéutica. O sea, yo era ingeniero dentro de una farmacéutica muy buena y me ganaba buen salario, con tremendos beneficios. Y tú venir de una clase media donde estudias para conseguir un trabajo y tener ese tipo de trabajo era como que ya tú habías llegado al tope. El tope. O sea, salirte de eso tú estás loco. O sea, que eso pues lo tuve que bregar con mis papás. Ahora yo me imagino como que ahora sería algo mucho más aceptable. Sí, creo que no queda camino por hacer, Sí. pero vamos en dirección a eso y nos encanta ser parte de esa transformación. Mencionaste a tu familia y quiero entonces llevar esto un poco. Te escucho mucho hablar de cómo esas experiencias tuyas cuando niño, cuando te criabas en Floral Park, Sí. te ayudaron mucho en ¿verdad? En tu camino como empresario, porque hay muchas enseñanzas que tuviste en tu desarrollo que pudiste aplicar a tu vida de empresario. Y me gustaría que nos dieras un ejemplo de eso, como alguna experiencia, ¿verdad? O alguna lección que aprendiste en la calle que luego te diste cuenta que en tu desarrollo con Pacific y en todo lo que has hecho como empresario te funcionó o pudiste aplicar. Definitivo. Yo siempre he dicho que dentro de toda la educación académica que he podido recibir y de excelencia, nada como la calle. O sea, yo y lo he hablado con profesores y me dicen, no, tienes un punto y se ha escrito del tema. Yo te diría que lo primero que a mí me dio la calle fue el valor y la importancia de tu palabra. O sea, en la calle cuando tú dices que nos vemos a las 3 para jugar la cocina, si tú no llegas a las 3 con la bola, o sea, va a haber problemas. Si vamos a tal sitio y tú vélame en lo que yo voy allí y hago la maldad que voy a hacer, pues, o sea, es un trabajo donde la confianza es importante y tu palabra es tu templo. Eso yo lo llevo a los negocios y al día de hoy los clientes me dicen, o sea, si yo te digo a ti, por ejemplo, la propuesta va a estar hoy antes de las 4. Hoy antes de las 4 la propuesta está. O sea, la palabra era fundamental. Y eso yo lo llevé a mi negocio en todo. Lo segundo yo te diría que era el tema de la confianza. O sea, a veces los clientes se iban y te dejaban con ese proceso de millones de dólares y tú me lo vas a resolver. Y el ímpetu que tú pones porque están depositando esa confianza en ti, o sea, que ellos se sientan cómodos depositando esa confianza en ti, está bien amarrado con la palabra que tú le das a ellos y el sentido de responsabilidad. Eso era otra cosa que en la calle, eso era ley de vida, ¿verdad? Y la tercera, que yo siempre pensé que era clave, era la excelencia. Uh-huh. Yo lo veo mucho, yo jugaba baloncesto. Entonces, en jugar baloncesto, si tú no jugabas bien, no te pedían de nuevo. Y malo era que te quedaras exacto. ahí como esperando. Así que tú tenías que ser lo mejor posible porque era la manera de que tú te mantuvieras en un ranking con tu grupito. Uh-huh. O sea, mientras más excelente tú eras en lo que tú hicieras, más standing tú tenías dentro del corillo. ¿Ves? Y yo llevé eso completamente a mi trabajo. O
sea, yo tenía que ser lo mejor posible para que mis peers, mis competidores y todo el mundo viera. O sea, tú estás compitiendo todo el tiempo. Para que te pidan para el juego de baloncesto, para que el jangueo el viernes que se van 8 a janguear y tú quieres que te llamen en la burrita porque se van los 8 y tú quieres estar con ellos. O sea, tú tienes que ser alguien que opera excelentemente cuando hace las cosas porque la gente quiere estar con eso. Así que para mí esas 3 cosas, nada de eso te lo enseñan en las clases, en la escuela. Eso es una cosa que tú tienes que vivirla de la manera que te crían y estar expuesto a eso. Lo último y quizás lo más importante es la valentía, o sea, la gallardía. Uh-huh. Te roban la bici, vete y búscala. O sea, aquel cogió tu bola y se la robó, vete para allá y reclama lo que es tuyo. O sea, que en la calle tú estás viviendo continuamente esos retos con muchos tipos de personas y con muchas situaciones, en muchos ambientes. Y tú tienes que aprender a desenvolverte en eso, a tener tu network, a negociar cuando no necesitas negociar, para que cuando tengas que negociar ya está negociado todo. O sea, ese tipo de cosas son cosas que en las clases nadie lo enseña. Y esas son destrezas. Yo tengo 12 sobrinos y ellos, ninguno se ha criado en la calle. Sí, ninguno, porque ya eso no se da. Ninguno. O sea, y yo tenía a la señora al frente, yo vendía quenepas en la luz. Y los palos de quenepa son altamente cotizados en la área metropolitana a mis tiempos. O sea, donde había quenepa, todo el mundo iba para allá a tumbarse las quenepas. Pero yo necesitaba mis quenepas para venderlas en la luz porque ahí yo sacaba un par de pesos. Pues doña Juana quería que el que se metiera ahí le pidiera permiso, le limpiara todas las hojas que tumbaban. Así que yo tenía un rapport con ella, yo llegaba con mi rastrillo, yo le limpiaba ese patio. Customer intimacy. Pero yo era de los primeritos que ella le decía, entra y llévate las quenepas. Entonces hay quenepas que tú tenías que tumbar el racimo entero porque están bien para allá. Uh-huh. Y tenías que y la rama completa. Y si tú tumbabas una rama completa se molestaba contigo. Así que como tú, mire, yo quiero que ellas, pero ¿para qué ella va a tener? Entonces, tú tenías 8, 9, 10 años y tú estabas desarrollando estas destrezas de cómo tú negociabas porque tú querías tumbarte esas quenepas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú le dices al otro, mira, tenemos que bregar así con esto para poder obtener esto? O sea, todas esas destrezas son sin números. Tú nada más las tienes en esa exposición en la calle. O sea, hustling y buscando. Y yo no veo ahora que la juventud esté expuesta a eso. No lo está. O sea, en lo absoluto. Mi primer trabajo así formal era de bagger en Supermercado Mi Gente. Yo era bagger a propina. Pues mira, yo tenía que llegar y para que me dejaran meter la bicicleta afuera, porque si la ponía afuera me la robaban y cómo yo amarraba, pues yo tenía señoras que me pedían que yo fuera el que le empacaba la comida, porque yo ya sabía, a ella le gusta lo frío aquí, le gusta esto acá, o sea, entonces yo iba y me daban $1, ¿para qué te dieran $1? Si a ti te daban $1 cuando tú le llevabas la comida empacada al carro, darte $1 era que tú eras, o sea, Master Jedi. O sea, yo tenía como 10 de ellas que me daban mi $1. Así que, y tú tenías ese fiero con los otros. Pero esas destrezas de cómo tú hablabas con ella, cómo está su familia, acordarte los nombres de sus hijos, saber por lo que está pasando, son destrezas que tú, o sea, la manera que tú las adquieres y las dominas es saliendo a la calle y exponiéndote a ella. Y yo no sé si ahora nuestra juventud está expuesta a eso. O sea, no lo veo. O sea, yo honestamente no lo veo. No, y más con también la pandemia agravó mucho eso, porque también ahí pues empezaron los estudios virtuales, las reuniones virtuales, y entonces se perdió un poquito ese contacto humano que te habilita, algo que mencionas también, que es esa atención al detalle, que ayuda a crear esas relaciones, ¿verdad? De que nosotros teníamos el día de la Candelaria, y era Floral Park, Hyde Park, University, entonces era quien hacía la Candelaria más grande. Pues tú tienes que conseguir un montón de árboles de Navidad. Pues tú tienes que estar negociando como desde verano. Desde verano tú estás negociando. Para ganarte el árbol. Esta compra uno grande con esa vuelta. Y, ¿sabes? Y estás por la calle. Yo lo miro ahora porque es que todo eso yo lo apliqué desde que empecé profesionalmente, me gradué y en la universidad, pero todo eso
yo me río porque yo hago cosas y digo, wow, esto es lo que hacen. O sea, ya, yo puedo conectar porque yo estoy haciendo esto y es porque viene de esto que yo aprendí acá. Yo me acuerdo cuando un profesor de negociaciones en la clase dijo, you negotiate, so you don't need to negotiate. Y digo, wow, así era que lo hacíamos a los 8 años, porque estábamos en la calle negociando todo el año, sabiendo que cuando fuéramos a negociar, ya eso era nuestro. Me preocupa grandemente que yo no veo en la juventud hoy en día ese tipo de, yo no sé cómo llamarle, son unos skills, yo son creo unas que destrezas, un destrezas hustling. de relaciones interpersonales Sí, que sí. no se ven. Y de manera genuina y natural. O sea, porque a mí me encantaba, ahí es que yo me di cuenta que me encantaba servir. O sea, a mí dejarle, bueno, yo voy con los que empaquetan la comida, que la compra, que la tiran así en las bolsas, y yo, uff. O sea, porque a mí me encantaba, ella quiere el helado acá, y quiere esto acá, y quiere esto acá, y quiere los huevos así. No los así. Pues mira, eso me quedaba a mí. O sea, y tú estás pendiente a todos esos detalles. Yo los veo tirando todo así, yo, pero chico, o sea, y saben quién soy porque me han visto un par de veces. Y me da pena porque yo doy la propina, yo a ellos les doy la propina porque me veo ahí identificado. Sí. Pero yo, chico, tienes que tener más atención a cómo a mí me gusta. Cosa de que cuando me veas la próxima vez, lo hagas así. Sí. Yo te estoy poniendo todos los fríos al frente porque quiero y que yo me no, los pongas juntos. Y by the way, yo no era el único. O sea, todos nosotros cuando nos criamos éramos así. O sea, yo no estoy hablando que éramos todos, eran destrezas que tú estabas adquiriendo porque así es que se operaba, ¿verdad? Que no había otra forma. No había otra forma. O sea, la gente que le tuvieron que robar la patineta, robar la bicicleta, tuvo que ir a buscarlas o tuvo que... de ver cómo se las ingeniaba. Eran un montón de gente. Yo ahora no estoy viendo que eso esté sucediendo en la sociedad y me preocupa porque creo que es una destreza importante y valiosa. Nos toca también ver cómo nosotros podemos tratar de echar eso para adelante con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, de alguna forma. Y algo importante, o sea... Wow, yo tuve amigos de todas las estratas sociales, de todas, y todos comieron en casa, mami le servía comida a todo el mundo. O sea, había una integración con todos los niveles que era bien natural, completamente natural. Y al día de hoy, los asociados de PASIF me lo dicen, chicos, pero es que es bien fácil hablar contigo, y porque es que para mí éramos todos igual. O sea, mi oficina no es una oficina que está... O sea, era una manera de operar con todos esos grupos bien natural. No sé si los jóvenes de hoy en día están teniendo ese tipo de experiencia. Excelente. Me encanta mucho estos últimos, ¿verdad? Siguen siendo consejos, ¿verdad? Que uno puede aplicar y pues sabiendo que a lo mejor todo el mundo no ha tenido este tipo de experiencia porque a la larga pues estamos expuestos a los que nos tocó vivir. Pues no todos tenemos esa misma tipo de experiencia, así que qué bueno que lo menciones, porque pues maybe funciona también de referente y que quienes no lo han tenido pues puedan un poquito relacionarse. Jorge, algo que se nos haya quedado, que no hayamos logrado recopilar de tus mentorías, algún punto importante que quieras mencionar adicional a los que ya hemos tocado. Mira, no hablamos de la historia de todo, de Parallel 18, de Colmena, de todo eso, y me gustaría darte un recuento de eso, cosa de que lo tengas en récord, porque la historia pasa. Y yo, cuando empecé PASIF en el 2006, si mal no acuerdo, 2005, era el año que estaba empezando Guayacán. Estaba empezando, o sea, no llevaba mucho tiempo. Yo tenía ya como 80 ingenieros en la oficina. Estaba bien perdido con lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que me invitaron a una actividad. Kiki Martorell. Pasé tiempo Kiki Martorell y Francisco Uriarte estaban con Guayacán. Y me invitan a esa actividad. Y de ahí, cuando ellos ven lo que yo estaba haciendo, porque en verdad es que pues, tú me dices, o sea, no había selfies, o sea, que ahora todo el mundo se toma selfie, ¿qué está haciendo? O sea, no había nada de eso, tú estabas haciendo lo que estabas haciendo y punto. Ellos me envían a MIT a una semana de empresarismo con lo que tenían uno de los primeros programas que tenían. Ahí es que yo me di cuenta que yo no sabía nada, que el MBA mío ya estaba viejo. Y dije, wow, espérate, yo tengo que seguir estudiando.
Ellos traen a Puerto Rico al otro año a la Linda Applegate y a Dan Eisenberg. Linda Applegate viene a Puerto Rico y era la directora del programa de OPM de Harvard. Y ahí fue que yo dije, yo tengo que ir a estudiar porque yo estoy bien perdido. Y traen a Dan Eisenberg a Puerto Rico para dar una charla de empresarismo internacional, que era la clase que él daba en el Harvard Business School. Y de ahí es que él entrevista a varias compañías puertorriqueñas y escoge a Pacif. Uh-huh. Pero todo esto es Guayacán organizando eso. Guayacán en realidad era el loner en ese mundo. Yo me acuerdo mirar para ver quién era Guayacán y ahí es que me encuentro que lo había fundado, se me olvidó el nombre, Enrique Arzuaga. Y dije, wow, qué visión, porque esa visión era la que yo tenía de cómo una empresa puede salir al mundo y crear valor. O sea, yo fui a Londres, cuando abrí Inglaterra, yo fui a Londres, me un hotel, abrí la guía, llamé a un abogado, un contable y abrí. Eso es la calle, o sea, la valentía que tú sacas. En Indiana hice lo mismo, en Irlanda hice lo mismo. Y yo miro lo que Guayacán quería provocar y veo como que era exactamente lo que yo necesitaba para que me dieran ese empujón. Pero donde te llevo con eso es que cuando yo tengo esas experiencias y veo el poder que tiene el que una entidad te dé esos empujoncitos que tú vas bien, ¿verdad? Pero necesitas apoyo. Yo no tenía cero apoyo. O sea, yo no sabía ni a quién uno podía ir. De ahí entonces, Dan Eisenberg, nos hicimos amigos porque él es salsero. Y por eso quería venir a Puerto Rico, ¿verdad? Exacto, por eso quería venir a Puerto Rico. Yo lo llevé a él a todos los lugares de salsa que nadie en Puerto Rico sabe que existen porque son bien underground. Y él era un profesor de Harvard y él venía con los 2 zapatitos. Él llevaba su bolsita con los zapatitos salsa. Pero en eso él se muda a Babson y ahí él me dice que se iba para Babson a comenzar el Babson Ecosystem Project. Y yo le pregunto qué es eso. Recuerda, yo soy ingeniero y brego con procesos. Así que me dice, mira, las sociedades tienen unos pilares y esos pilares, muchas sociedades dejan que eso se forme solo. Pero la realidad es que si los gobiernos o los entes institucionales lo coordinan bien, pueden manipularlo mejor y producir algo mucho mejor. O que se tarde menos en que se produzca lo que están produciendo. Uh-huh. Muchos de estos happen por casualidad, pero si tú los manipulas y de ahí sale y me explica eso, y yo le digo, wow, eso me interesa, y entonces le digo, vamos a ver si podemos hacer eso en Puerto Rico. Y de ahí es que sale el Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, que es el DEC y 10 empresas privadas en el 2009-2010, ¿verdad? Y de ahí es que entonces tenía que contratar a una directora ejecutiva y de ahí sale Sofía Stolberg, que vivía en Europa para ese tiempo, estaba estudiando en Europa y nos llega el resumen por un amigo y lo leo, la entrevisto y me dice, mira, pues sí, yo le digo, mira, esto es lo que queremos hacer. Pero la visión era esa, cómo se crea una entidad que organice todo lo que se puede y que empiece a crearlo. Babson estuvo 2 años, le dio cursos a la prensa, dio cursos a la academia, cómo crear currículos, cómo escribir casos de estudio. Sí, porque había que hasta educar a la prensa para saber cómo hablar del tema, porque Exacto. No se hablaba, no existía. Y ahí hubo una figura bien importante que fue Rafa Lama y Mari Custodio. Mari la asignaron a todos estos temas. Y Mari se volvió una dura. Pero Mari estaba igual que yo perdido. O sea, güey, cuando trajimos a Babson, yo no sabía mucho. Pero mira, Mari, entonces era Sofía conmigo, el profesor. Mari escribía un montón de artículos y ahí Rafa lo entendió muy bien. Sí, esto hay que hacerlo, hay que comunicar eso. Y ahí comenzó todo el tema. Y Dan Eisenberg, que es el que trae la palabra ecosistema empresarial. Lo cómico es que le damos fast forward, el proyecto no pudo seguir, pero siempre hablamos de que, porque lo que se quería continuar era que hubiera un ente en el centro que fuera como un maestro de ceremonia a todos los pilares que tenían que ocurrir. Recuérdate, no existía Parality, no existía. Ni Colmena tampoco. Y de ahí es que sale después Colmena, ¿verdad? Que sale con esa visión que fue muy entusiasmado de que, espérate, yo me voy por Europa, yo vivo en Italia, vivo en Inglaterra, vivo en Irlanda, regreso a Puerto Rico 6 años después y está todo este montaje, ¿verdad? Pero es cómico porque todo, tienes a un Enrique que empezó con esa visión solo, Kiki Martorelli, Uriarte y todo el grupo Guayacán, Eva Vázquez, que le metieron bien duro
Y entonces de ahí empiezan a salir productos. Y de ahí entonces viene el proyecto ese de Babson. Y al día de hoy me acuerdo, hay gente que me pregunta, mira, lo de Babson no continuó. Yo, mira, Babson hizo su semillita. Su parte, ahora nos toca. Y ahora siguieron otro, ¿verdad? Pero la realidad es que yo estoy bien entusiasmado. Mi pasión es empresarismo. Siempre lo fue porque lo viví yo mismo. O sea, yo siempre digo, yo vendía las quenepas mías, yo las vendía en la luz del Banco Popular. En la esquinita esa, yo me paraba con mi burrita y vendía mis quenepas. Yo veía a la gente engabanada, la gente así bien, o sea, elegante. Y yo nunca, ni por lo más mínimo, pensé que yo estaba en esa liga. O sea, yo era otra liga y yo eso no iba a poder alcanzarlo. Y fue a través de utilizar mis competencias técnicas y mi capacidad que pude crear una empresa, ¿verdad? Y construir un valor. Y digo, ¿cómo tú permites que más gente logre eso? Porque eso es bien doable. O sea, se puede hacer. Claro. Y lo puede hacer cualquiera. O sea, yo en verdad, o sea, hice mi maestría en la UPI de noche, viviendo en casa de mis papás. Abrí el negocio en un apartamento, en el Bartender 228, en un dormitorio. O sea, como empiezan muchos negocios. O sea que en cierta medida el tema de poder crear el ecosistema y decirle a más gente, vente para acá, que esto lo puedes hacer, para mí es fundamental porque vas a producir mucho más. Yo pienso que si produces mucho más de lo que se producía antes, empiezas a democratizar la creación de valor, la riqueza, la movilidad ascendente, ¿verdad? Así que, nada, quiero expresar lo contento que estoy de que existan los Parallel Team. Usted sabe, a mí me llama, el que me llame para dar una charla, yo úseme para lo que sea, porque ciertamente creo que tiene un valor bestial. O sea, un valor, los que salimos antes éramos 4 gatos, pero yo creo que ahora puede salir mucha más gente. Yo no tuve mentores, no, o sea, me hubiera encantado, pero es que no, ni la palabra mentor se usaba. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero yo creo que ahora, entre mentores, otros competidores que tú veas, otra gente que tú veas, otros role models, el vecino tuyo lo está haciendo, el sobrinito de Menganito lo hizo, o sea, todo eso va creando un ambiente de que es posible. Y una vez la gente piensa que es posible, pues asumen el riesgo, ¿verdad? Excelente, así que hemos traído a otro ecosystem builder a esta mesa y yo, ¿verdad? Te quiero agradecer, Jorge, por el espacio y como bien decía Sofía en el episodio anterior, emprender se vuelve adictivo en cualquiera de las facetas, ya sea como fundador, ya sea como nosotros que trabajábamos en estos programas y estamos de la mano con estos founders y me llama mucho la atención nuevamente escuchar la historia y seguir escuchando los mismos nombres y no solo escuchar los mismos nombres, sino que estos nombres todavía, ¿verdad? Forman parte. Carlos Cobian, Tanerma, bueno, toda esa gente que eran todos como Lone Rangers. Pues yo me acuerdo cuando Babson quería hacer el ecosistema, salió Carlos con un mapa. Mira, yo estoy poniendo aquí todas las entidades. Correcto, que por ahí después salió Colmena y todo eso. Y a mí lo que me vuela la cabeza y me gusta escuchar esto es que estas personas claves siguen estando. Sí. O sea, así que se enamoran de esto y más aún cuando, ¿verdad? Los programas se colaboran entre sí. Estamos formando cada vez un ecosistema más sólido, más fuerte, ya sea con estos distintos programas, con la cantidad de mentores, tanto locales como internacionales, que están comprometidos con estos programas en Puerto Rico. Así que... No me quiero olvidar a Echar Pa'lante, que también le ha metido bien duro el tema de educar y a los jóvenes y los profesores, y ahí se ha creado un grupo también. Eso todo, o sea, empezó de cero. Sí, y falta, y lo que falta, y yo sé que seguirán saliendo programas, ayuda a gente que se quiera comprometer. El profesor de Mayagüez, bueno, hay un montón de... Yo nunca lo he conocido a él, pero lo leía todo el tiempo, ¿cómo se llama él? El profesor de Mayagüez que hablaba, era el único que hablaba de empresarismo. Yo creo que lo mencionaron, Denis lo mencionó en el episodio, pero no me voy a acordar ahora. Pero ese señor era a los bien pocos, estamos hablando principios de los 2000. Romaguera, mismo, Romaguera. Había como unos Lone Rangers por ahí. Sí, ellas lo mencionan, en el primer episodio lo hablamos, que eran como que todos unos loners, como que sin entender mucho qué estaban haciendo. Sí, y no había nada que
lo cobijara, ¿entiendes? Yo creo que ahora definitivamente hay mucho más strength in numbers. Claro. Y hay mucha más capacidad y capital social en el tema. Uh-huh. Y nos queda mucho por hacer, como hemos mencionado, y por eso traemos también esta iniciativa como parte de lo que hacemos en Paralel, un poco para abrir este espacio a contar estas historias y hablar de cualquier tema de emprendimiento que pueda ser útil para quienes nos escuchan. Así que nuevamente, Jorge, gracias porque hemos logrado que tu mentoría no solo se quede en estas 4 paredes en el caso de Paralel, sino que podamos llevar todos estos conocimientos y todos estos consejos a quienes nos escuchan que o estén emprendiendo o tengan la intención de emprender, y ese es el fin de este podcast, sembrar esa semillita para que si lo estás pensando, te lances, porque se puede. Ahora sí tenemos recursos, tenemos mentores, tenemos referentes. Así que gracias por tu compromiso y por tu aportación al ecosistema. Y si este episodio te gustó y quieres escuchar, ¿verdad?, tanto los episodios pasados como los próximos, Paralel el podcast en cualquiera de tus plataformas de streaming favoritas y en nuestras redes sociales de Paralel también puedes encontrar todos estos episodios. Así que nuevamente gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien y gracias a ustedes por sintonizarnos. Buen día.